Bienvenidos a Iberómanos, el refugio radiofónico de aquellos que reconocen su adicción a pensar una y otra vez en las claves históricas, geopolíticas e ideológicas que determinan el destino de aquellas sociedades que hoy hablan español y portugués. Lo repito otra vez, no os confundáis, no nos mueven ni la glorificación ni la condena, ni la nostalgia imperial ni la victimización poscolonial. Los iberómanos queremos invitaros a un laboratorio irreverente, en el que un grupo de académicos y expertos de todas las nacionalidades y orientaciones desentrañarán para nuestros oyentes las incógnitas que atraviesan el pasado y el presente del mundo ibérico global. Nuestro primer móvil es la fascinación y por eso vamos a abrir el programa con una pregunta que a mí me parece fascinante. ¿Qué tienen en común la Virgen de Guadalupe, la tortilla de patatas y Simón Bolívar? Entiendo que vuestra respuesta intuitiva ante una pregunta de apariencia tan tonta debiera ser, pues, absolutamente nada. La primera, la Virgen de Guadalupe, es un icono del catolicismo mexicano. La segunda, la tortilla de patatas, pues un manjar algo alto en grasas que abunda en los garitos de Madrid. Y el tercero, Bolívar, es un estadista caraqueño del siglo XIX. Nada que ver. Pero, ¿y si os dijera que su vinculación existe y que no es tan caprichosa? Tanto la Virgen como la tortilla, como el mismo Bolívar, comparten una misión: servir como pegamentos comunitarios, como símbolos que pretenden representar el legado común de un pueblo particular. La Virgen guadalupana se ha consolidado como un hito de referencia de la mexicanidad, del ser mexicano, hasta el punto de que los presidentes del país americano la exhiben con fruición para identificarse con sus votantes. Algunos imaginan a la tortilla de patatas, no por nada apodada tortilla española, como el patrimonio gastronómico que las abuelas de toda España nos han transmitido a las nuevas generaciones, perpetuando una egregia tradición culinaria. Bolívar es el héroe patrio por definición de los venezolanos, el libertador que les legó la independencia de la que hoy son pretendidamente depositarios. Vírgenes, tortillas y bolívares son símbolos patrios, mitos que pretenden subrayar la identidad compartida de sus respectivas comunidades nacionales. Los tres nos susurran que cada mexicano, cada español o cada venezolano forma parte de una cadena de cultos y de costumbres que le conecta con sus antepasados y con sus connacionales. Ahora bien, hay otra cosa que tienen en común tanto la Virgen de Guadalupe como la tortilla española y Bolívar. Si se somete su historia a un escrutinio crítico, los tres adolecen de serias contradicciones con la idea de una tradición nacional homogénea. La Virgen guadalupana es el resultado de un sincretismo creativo, siempre tenso y nunca resuelto entre el catolicismo introducido por un agente foráneo, la monarquía española, y las cosmovisiones de las sociedades precolombinas. Más que un signo de unidad nacional, pareciera el resultado de una ensaladilla intercultural. La tortilla llamada española resulta ser una receta muy reciente, que solo se normaliza en la península ibérica entre los siglos XIX y XX y que además tiene como ingrediente principal un tubérculo traído de otro continente. Bolívar nunca quiso que existiera un Estado nacional llamado Venezuela. Él nació como súbdito español, católico y vecino de Caracas, y su sueño siempre fue que la revolución que lideraba diera lugar a una gran confederación continental, bajo cuyo gobierno representativo prosperasen los habitantes de todos los Andes, ya fueran de Quito, de Bogotá, de la isla Margarita, de Lima o de Chiloé. Estos tres símbolos patrios, elegidos al azar entre muchos otros millones de los mismos, nos permiten confrontar la fuerza y la endeblez que caracterizan simultáneamente a la idea moderna de la nación. La mayoría de los habitantes del mundo hemos naturalizado la creencia de que pertenecemos a una comunidad nacional, de que ésta posee un pasado, un territorio y una personalidad colectiva unívoca que ha cristalizado de manera espontánea y que nos define como individuos. Pero, ¿y si, como lo han defendido algunos historiadores y sociólogos durante las últimas décadas, las naciones fueran simplemente un invento, un artefacto narrativo y propagandístico que les sirve a ciertos poderes para modular nuestros comportamientos?
Esta incógnita nos enfrenta a un problema que va mucho más allá de los platos típicos, de los rezos dominicales y de las arengas bolivarianas. Desde que las monarquías imperiales de antiguo régimen se deshicieron como un azucarillo a comienzos del siglo XIX, en el mundo ibérico global todo o casi todo ha pasado por el tamiz del nacionalismo. Los países legitiman su dominio territorial apelando a la soberanía de la nación. Los gobiernos y parlamentos aprueban leyes en nombre de la nación. Y todos nosotros somos depositarios de nuestros derechos civiles, políticos y sociales porque pertenecemos legalmente a una nación, ya sea esta España, México, Chile, Guatemala, Perú, etc. ¿De dónde viene este protagonismo de las naciones en nuestra vida comunitaria? ¿Qué son exactamente las naciones y los nacionalismos? ¿Son instrumentos de cooperación y libertad o de manipulación y subordinación? Iberomanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global. Con Rodrigo Escribano Roca, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del Instituto de Historia del CSIC. Para responder a estas preguntas, hoy nos acompañan dos autoridades en la materia. Por un lado tenemos aquí a la doctora Ivana Frasquet, catedrática de la Universidad de Valencia. Ivana es una de las expertas más consolidadas a nivel nacional e iberoamericano en la historia de un momento que se caracteriza o de un periodo que se caracteriza por ser una suerte de laboratorio en que van emergiendo distintos proyectos de construcción de estados nacionales y de nacionalismos, tanto en España como en América Latina. Y sus últimos libros han versado sobre esa era de las revoluciones en el Imperio Español y sobre la creación de estados constitucionales que se legitiman en la idea de nación tanto en España como en México, como en otros espacios de ese mundo de habla hispana. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Qué tal todo? Y cuéntanos en qué estás trabajando ahora. Hola, buenas tardes, Rodrigo, Tomás. Muchas gracias por la invitación y bueno, por la presentación. Ahora mismo pues ando intentando revisar un manuscrito que llevaba algunos años dormido en el cajón, aprovechando que este cuatrimestre no doy clase, a ver si soy capaz ya de darlo a la luz y bueno, y pensando nuevas preguntas para no mantenerme ociosa, que es algo que no sé hacer. Bueno, muchos agradecemos que no sepas hacerlo, seguro que no todos, y seguro que tu familia y tus seres queridos te quieren más con ellos, pero otros agradecemos que te hayas tomado el tiempo de publicar tanto y cosas tan interesantes, precisamente sobre, últimamente mucho sobre el trienio liberal y ese bicentenario de ese periodo entre 1820 y 1823, que vio cómo se consolidaba la idea de una nación española aquí en la península, pero que también vio cómo fracasaba la idea de que los americanos también pertenecían a una nación española pluricontinental y que también vio cómo, de hecho, se terminó decidiendo que los habitantes del Virreinato de Nueva España se iban a organizar como una nación independiente, que los habitantes de los virreinatos de América del Sur iban a dirimir su vida en común en adelante como naciones, ¿no? Así que bueno, muy interesados en lo que estás haciendo ahora, seguro que tienes ocasión de comentarlo, pero antes de seguir voy a presentar a nuestro segundo invitado, que es el doctor Tomás Pérez Bejo, que ahora mismo es investigador y profesor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, aunque él es oriundo de, no sé si decir español, porque vamos a ver que él es algo crítico con la idea misma del ser español, pero sí oriundo de Cantabria y de la península, lleva muchos años dando clases allí y también deleitándonos con algunos de los libros y artículos más importantes respecto del desarrollo de los imaginarios nacionalistas, tanto en México como en España a lo largo del siglo XIX. Y además, explorando la emergencia de esos imaginarios nacionalistas en medios tan diversos como la prensa, como
como también y muy especialmente el mundo del arte, ¿no? Y de la pintura de historia. ¿Cómo estás, Tomás? Y cuéntanos en qué estás trabajando ahora. Hola, buenos días, Ivana y Rodrigo. Digo buenos días porque estoy en México, entonces ustedes ya están en la tarde, pero yo todavía estoy iniciando la mañana. ¿Qué estoy trabajando ahora? Bueno, y es que tengo la impresión, y no dice mucho a mi favor, que llevo toda mi vida trabajando sobre lo mismo, ¿no? Estoy escribiendo el mismo libro desde distintas perspectivas, ¿no? Que es los procesos de invención nacional en el mundo iberoamericano, pero en el mundo en general, ¿no? Es decir, o sea, no acaba centrado en un mundo determinado porque bueno, me resulta más fácil trabajar con documentos en español que trabajar con documentos en turco, pero la verdad es que si tuviese ánimos para aprender turco, posiblemente me dedicaría a estudiar el caso turco, que me parece un caso bastante fascinante, ¿no? Pero no, a estas alturas de mi vida no me siento capaz de aprender turco, ¿no? Lo último relacionado con esto que estoy haciendo, estoy revisando un artículo sobre, el que se va a titular Los colores de la nación, sobre cómo se inventaron, y digo inventaron en sentido tanto figurado, porque en realidad no tanto se inventaron, sino que se retomaron los colores de las banderas en los distintos países iberoamericanos, es decir, cómo se articularon esas banderas que se han convertido en un símbolo de identidad clave en la cultura popular, es decir, o sea, un argentino puede llorar frente a la bandera argentina, o un mexicano frente a la bandera mexicana. Y no deja de ser curioso cómo de manera absolutamente azarosa esos colores acabaron siendo los colores de las nuevas repúblicas. Bueno, magnífico, interesantísimo y muy divertido también parece el tema. Bueno, vamos a proceder a hablar. Me faltaba por decir que ya lo expliqué el primer programa, que yo soy Rodrigo Escribano, investigador Marie Curie del Centro Superior de Investigaciones Científicas y que este programa precisamente lo promociona ese programa Marie Curie y el Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC. Bien, la primera pregunta yo creo que es evidente, de acuerdo a todo lo que hemos ido adelantando. Una pregunta yo sé que etérea, pero que merece la pena confrontar. ¿Son o no son las naciones un invento? No sé si Ivana, te quiere doy la contestar. palabra. Iván, adelante. Eh, Bueno, me toca romper el hielo. Mm, Como dice un amigo mío, ¿quieres la versión extendida o la respuesta corta? La Siéntete respuesta libre. corta es sí. La versión extendida, digamos, o la versión menos simple es que tal vez un invento es un concepto que todos vinculamos a una especie de mentira, ¿no? O de fascinación o de algo que surge de la nada y el surgimiento de las naciones no es exactamente eso. No es una mentira o no es algo que surge sin más, sino que es más bien un constructo, ¿no? Una construcción histórica y como tal, pues tiene sus raíces, tiene sus causas y tiene su tiempo y su espacio de nacimiento y sus motivos por los cuales nacieron estas naciones que entiendo eh, estamos manejando un concepto de nación moderno, un concepto de nación que podríamos llamar político y que por lo tanto se vincula también al surgimiento en un momento muy concreto de la historia global, de la historia del mundo, que es desde finales del siglo XVIII hasta más o menos mediados o finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, como, como de formación profesional de historiadora, habría que situar, ¿no? En el tiempo y en el espacio esa construcción y explicar por qué se construyeron o se adaptaron ese concepto de nación más moderno o más político a esas realidades de ese momento histórico en concreto. Y si estamos hablando del mundo iberoamericano, obviamente coincide con lo que todos conocemos con el proceso revolucionario de las independencias en Iberoamérica y de la digamos, disgregación o desaparición de los imperios ibéricos tal y como hasta entonces eran conocidos, ¿no? Bueno, muy interesante. Ivana de manera muy precisa nos lo explica y también introduce ese apunte temporal. Es decir,
Claro, gracias a historiadores como Ivana o al Diccionario de los Conceptos Políticos Iberoamericanos de Fernández Sebastián y de Wasserman, sabemos que, oye, la palabra nación, al menos en español o en portugués, se utilizaba mucho antes de las revoluciones liberales y constitucionales que rompen con las monarquías de Portugal y España en América y con el sistema de antiguo régimen. En el siglo XVII o XVIII se podía encontrar la palabra nación para connotar a muchas comunidades distintas de seres humanos, ¿no? Se podía hablar de los aragoneses como nación porque se entendía que compartían determinadas tradiciones o unos fueros o unos derechos que eran propios de un determinado reino. Se podía hablar de la nación catalana y asociarse también a la idea de que compartían una lengua. Incluso a veces veíamos que tenía connotaciones gremiales y a veces se hablaba de la nación de los herreros o de la nación de cualquier otra colectividad que se constituía como un grupo de poder o de interés, ¿no? Sin embargo, lo que han explicado historiadores como Ivana es que algo cambia en el sentido de la palabra o se le añade un nuevo estrato que la hace mucho más relevante a partir de principios del siglo XIX. Y esto es que se empieza a situar la idea de la existencia de una nación como el hecho que legitima el poder político, la soberanía. Yo puedo constituirme como un Estado independiente, yo puedo aprobar leyes porque existe una nación que me legitima para ello, ¿no? Y esto es probablemente la nota distintiva del nacionalismo moderno, que no se inventa la idea de nación, pero que la convierte en el fundamento para organizar comunidades políticas y para generar gobiernos legítimos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Tomás. Tomás, ¿cuál es tu opinión como experto y como intelectual interesado en la materia? ¿Efectivamente son las naciones un invento? Yo es que creo, yo entiendo que es una pregunta planteada así que puede resultar provocativa para una parte de los que nos están oyendo. Ahora, yo creo que es una afirmación en gran parte irrelevante. Es decir, claro que la nación es un invento como toda forma de organización social, como la familia, perdón, la familia formada por solo un hombre y una mujer, o como los grupos de edad. O sea, son todas construcciones que existen en un momento determinado. Ahora, eh, una vez planteado esto, y por lo tanto me parece que afirmar que la nación es un invento, pues bueno, pues es como alguien que dice, no, pues es que los municipios son un invento. Pues claro que son un invento, son construcciones históricas. Sin embargo, me interesaría volver un poco a lo que planteaba Ivana. Es un invento, pero esto no significa A, que tenga eficiencia social, que exista como realidad social. Es decir, a lo largo de la historia, en los dos últimos siglos, yo también coincido con Ivana que no se puede alargar más allá de esto, tal como la entendemos hoy, no quiere decir que no existiesen naciones antes. A lo largo de la historia, ese invento ha hecho que muchas personas se sientan y hoy se sientan parte de una nación, por lo tanto actúan como parte de una nación y por lo tanto la nación existe como una realidad. Ese sería el punto primero. El punto segundo es que es una invención hecha a partir de realidades, es decir, o sea, no es completamente ficticia. Cuando estamos hablando de la nación española, de la nación argentina, de la nación mexicana, de la nación catalana, estamos utilizando datos históricos que tienen realidad, que existen como realidad, es decir, o sea, que no nos lo estamos inventando. Y el tercer aspecto que me gustaría precisar con respecto a esto, y que este ya sí que un poco lo has explicado tú, Rodrigo, y también Ivana, tiene que ver con el hecho de que tenemos que referirnos a de qué hablamos cuando utilizamos el término nación, porque una cosa que los historiadores sabemos muy bien, y yo no sé si el público general lo sabe tanto, es que los términos varían su significado a lo largo del tiempo. Y desde luego no tiene nada que ver cuando alguien emplea el término nación en el siglo XVII y, por ejemplo, utiliza el término de la nación de los labradores con el término nación tal como lo utilizamos ahora.
Y sobre todo, por eso que tú acabas de decir también, porque lo que ocurre es que la nación a partir de finales del siglo XVIII adquiere densidad política, es decir, se convierte en sujeto político. Y esto sí que es una novedad absoluta, es decir, la idea de que la legitimidad del ejercicio del poder pasa por ejercerlo en nombre de la nación. Yo diría que no solo adquiere densidad política, sino que se convierte en el mundo contemporáneo en el fundamento exclusivo y excluyente de legitimidad del ejercicio del poder. O dicho de otra forma, menos enrevesada. En el mundo contemporáneo, sí, sin nación no hay Estado legítimo posible. ¿Y cómo se explica esto? Porque es fascinante en el sentido de el éxito tremendo que ha tenido este principio, no solo ya en el mundo de habla hispana, que es evidente por ese paso de una monarquía imperial que se legitima en un principio dinástico y en un principio religioso, a de repente una familia de estados que todos ellos de repente cuentan con una nación, ¿no? De repente en un periodo de unos 100 años surgen los mexicanos, surgen los españoles entendidos como una comunidad con una identidad compartida que está arraigada en la península ibérica, surgen los chilenos, surgen los peruanos, y hasta hoy en día se consolida esta idea de que nos define nuestra nacionalidad. Y esto no solo en el mundo iberoamericano, como digo, sino también en el resto del mundo vemos cómo cualquier ciudadano está vinculado a algún Estado-nación que se justifica a sí mismo en la construcción de una historia nacional, de unos símbolos patrios, de un sistema educativo nacional que trata de nacionalizar las costumbres, que trata de nacionalizar la lengua. ¿Por qué este éxito tan rotundo del nacionalismo a partir de la modernidad? Bueno, yo diría que el éxito lo trae un poco también el momento histórico, ¿no? Y vuelvo a arrimar el ascua a mi sardina a la cuestión de la historia. Si perdemos de vista el momento en el que surgen el concepto moderno y político de nación, pues entonces no comprenderemos en todas sus dimensiones por qué surge y por qué había necesidad de que surgiera. Y yo creo que había una necesidad porque evidentemente las sociedades, digamos, más avanzadas, más maduras, estaban en un momento histórico en el que tenían que posicionar y evolucionar hacia, pues eso, hacia la superación del ejercicio del poder tal y como se detentaba entonces por parte de los estados existentes. Y con esto me refiero a algo que el público que nos puede escuchar puede entender, ¿no? Es decir, las monarquías absolutas o absolutistas, el ejercicio del poder en una única persona que gobernaba sobre un conjunto, ¿no?, de vasallos y de súbditos, y toda esa maduración del racionalismo, de la ilustración, del pensar en los derechos que los ciudadanos o que los habitantes de un determinado país debían tener, llevó a que el ejercicio de ese poder debía cambiar. Y ahí es cuando surge esa idea de soberanía nacional. Es decir, que se adapta o se adopta, mejor dicho, ese concepto que existía de nación y que designaba otras cosas y se le carga de carga política, vamos a decirlo así. Se le convierte en el sujeto de poder, ¿no? La nación va a ser el sujeto de poder y va a estar repartida esa soberanía, ese poder en el conjunto de esos habitantes que además forman o que forman parte de ese Estado. Aquí no hemos hablado todavía, pero pues surge la idea de que además esa nación política debe tener unos límites territoriales, es decir, unos límites físicos, ¿m? Para constituirse. Y esa identificación del Estado con la nación y de un Estado que a partir de entonces debe ser un Estado que garantice ciertos derechos a esos ciudadanos, y por lo tanto surge ese concepto también de ciudadanía política. ¿m? Todos
recordamos y conocemos, aunque sea someramente, la Revolución Francesa, la Revolución de las 13 colonias, ¿no? Esos momentos históricos en los que se está transformando la existencia de cómo existían anteriormente los estados, dónde recaía la soberanía, quién detentaba el poder y cómo se traspasa hacia el ejercicio de una soberanía compartida, de una soberanía nacional representada, esa voluntad en unas cortes, en un parlamento, en la existencia de una constitución, todas esas cuestiones, ¿no?, que forman el momento, digamos, el núcleo teórico que para ponerse en práctica tiene que llevarse a la práctica mediante un sistema, pues, mediante una revolución, vamos a decirlo así, porque en ese momento no hay experiencia constitucional tal y como ahora entendemos también esas constituciones modernas. Entonces yo creo que el éxito por el que tú preguntabas, Rodrigo, en mi opinión, tiene que ver en que, eh, digamos, se globaliza, se socializa, vamos a decirlo así, en una gran cantidad de personas, que son los individuos que habitan esos estados, que a partir de entonces van a poder tener una serie de derechos. Evidentemente, y todos sabemos que luego esos derechos van a estar limitados, que no van a ser para todos iguales en el surgimiento de esas naciones, y que andando el tiempo, cuando vayan evolucionando esos estados-nación, pues ya se van a poder ir, digamos, modulando, modificando y ampliando, ¿no? Hasta las democracias actuales, ¿no?, en las que vivimos. Pero yo creo que el éxito inicial es la superación de esos estados absolutistas y, por lo tanto, la democratización de alguna manera, porque también la democracia entendida a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que no es un concepto como el actual, y aquí lo ha explicado muy bien Tomás en su anterior intervención, ¿no? Es decir, los conceptos son históricos y como tal se van modulando, van cambiando de significado a lo largo del tiempo, pero aquellos que finales del siglo XVIII y principios del XIX construyeron esa idea de nación política y de soberanía nacional identificada con un Estado, hablaban en esos momentos de democratización, obviamente, frente al absolutismo existente. Y yo creo que eso es parte del éxito de un constructo histórico que en ese momento responde a las necesidades históricas de esas sociedades. Bueno, Iván ha dado claramente con una clave muy importante para los oyentes. Y lo digo porque, y vamos a hablar de eso al final del programa, pero hoy tendemos casi a pensar en el nacionalismo como algo opuesto a un cierto cosmopolitismo democrático y también tendemos a asociar el nacionalismo con algunos movimientos ideológicos con los que terminó convergiendo en algunos puntos del siglo XX, como el nazismo o ciertas creencias xenófobas. Y sin embargo, vemos que la génesis del nacionalismo moderno tiene mucho que ver con el desmantelamiento del antiguo régimen y la reivindicación de cierta igualdad fundamentada en la idea del individuo como ciudadano. Es decir, oiga, que ya aquí no va a haber derechos vinculados al hecho de yo soy parte del cuerpo político corporativo de la Iglesia y yo del gremio de los herreros y yo del Consulado de Comerciantes de México, y es que yo nací en Santiago y entonces pago unos impuestos distintos a ti que naciste en Concepción. A partir de ahora, en este caso todos somos chilenos y como chilenos no importa tu pertenencia familiar, estamental, porque te conviertes en un ciudadano vinculado a un Estado que distribuye, en nombre precisamente de esa soberanía popular, las capacidades jurídicas y legales de todos de acuerdo a esa condición de nacional. La nación cívica como instrumento igualador, la nación como instrumento revolucionario. Eh, Veamos si Tomás converge con tu explicación de ese éxito del nacionalismo en la modernidad o tiene otros ingredientes o desacuerdos que exponer aquí. ¿Sí, Tomás? No, no, yo coincido absolutamente con lo que ha dicho Ivana, creo que no, no,
y no quiero insistir mucho más en ello porque yo creo que es obvio, es decir, eh, la hegemonía de la nación como forma de organización política tiene que ver con con el momento del nacimiento de la modernidad. Y yo creo que ahí no hay mucho más que añadir. Es decir, tiene que ver con el desarrollo de la democracia, el desarrollo de una sociedad no basada en un poder de origen divino, etcétera. Ahora, aquí me gustaría hacer como no dos precisiones, sino dos añadidos a esto. Habría que ver el nacimiento de la nación o el éxito de la nación como forma de organización política desde dos puntos de vista. Una, el punto de vista político, que es más o menos el que ha contado y ha explicado Ivana, perdón, y no quiero entrar mucho más en él, pero que tiene que ver con esa idea de que el poder deja de legitimarse en nombre de Dios por voluntad divina, o sea, el origen del poder, eso es lo que venía repitiendo al menos la sociedad europea desde los orígenes del cristianismo, es decir, el poder viene de Dios, el poder viene de Dios, el rey es rey por la gracia de Dios, y entonces aparece un sustituto, y ahí sí que quizás podríamos hablar de una cierta extravagancia de la modernidad, que es la nación. Es decir, ya no se gobierna en nombre de Dios, se gobierna en nombre de la nación, y una nación que además es una nación de iguales, con todas las matizaciones que ha hecho Ivana, pero que se imagina como una comunidad de hermanos, una comunidad de hermanos frente a la comunidad patriarcal anterior. Entonces, esa yo creo que es una explicación y que está detrás de todo esto y que no voy a entrar mucho más en ello, aunque sí en eso de por qué una extravagancia de la modernidad, porque claro, acaba legitimando el poder en un ente de ficción que es la nación, y por lo tanto la nación hay que construirla, aunque la dan construida. Es verdad que es una respuesta de la modernidad que no fue clara en un principio. Es decir, si pensamos en la Revolución Francesa y en su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, no habla de la declaración de los derechos de los franceses, habla de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Es verdad que los reaccionarios franceses, y estoy pensando en alguien como José de Maistre, inmediatamente plantean el problema bueno, yo he andado por el mundo, he visto franceses, alemanes, suecos, y hasta me dicen que hacen que existen los persas, creo que es una venenosa alusión a Montesquieu, pero yo nunca he encontrado al hombre del que habla la Revolución. Pero casi inmediatamente se habla ya de los derechos de los franceses y de los derechos de los ciudadanos franceses, no de los ciudadanos en abstracto. Ahora, hay otra vertiente para ver esto. Eso visto desde la perspectiva del poder es así, de cómo legitimamos el poder. Pero ¿qué encuentran los ciudadanos en esa forma de movilización política que es el nacionalismo y la idea de la pertenencia a una nación? Yo ahí espero, no quiero ser demasiado pedante, ¿no? Pero hay un texto viejísimo de un sociólogo alemán que se llama Tönnies y que él distingue entre sociedades societarias y sociedades comunitarias. Entonces, las sociedades societarias son sociedades frías, él habla de relaciones frías, son relaciones mercantiles, de derechos, etcétera, y las sociedades comunitarias son sociedades en las cuales lo que predominan son las relaciones afectivas, las relaciones no vinculadas en el intercambio. Yo creo que uno de los grandes éxitos de la nación es que frente a la intemperie afectiva creada por la modernidad, la nación recrea en un plano simbólico los lazos de las sociedades comunitarias. Es decir, la nación, a diferencia del Estado, es una comunidad caliente, es una comunidad en la cual predominan las relaciones afectivas de pertenencia comunitaria, de unión, de solidaridad, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muy difícil de argumentar, es muy difícil de demostrar lo que estoy diciendo, pero creo que sin ese componente de recuperación de lazos que la modernidad tiende a acabar, porque somos sociedades societarias en las cuales los individuos nos intercambiamos cosas, pero no hacemos un intercambio, digamos, estrictamente afectivo. La nación eso sí lo recrea, y lo recrea de forma muy bien. Si pensamos en toda la simbología de la nación se imagina como una gran familia, una comunidad de hermanos en la cual se ayudan unos a otros, pertenecen además, no es una pertenencia utilitaria, sino que es una pertenencia marcada por la sangre. Y ahí me gustaría, y para abrir el debate hacia otras partes, me gustaría añadir un elemento que me parece que es central y que además, curiosamente, está en el concepto de nación
desde sus orígenes en el latín del Bajo Imperio Romano, que es el componente genealógico de la nación. La nación es una gran familia. La nación está formada por aquellos formamos, que somos parte o que tenemos unos mismos antepasados comunes. Y yo creo que eso explica muchas cosas de la nación y del éxito de la nación. Interesante. Escuchas Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global. Con Rodrigo Escribano, investigador del Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC. Locución: Isabel Fernández Morales. Producción: Unidad de Divulgación, Cultura Científica y Edición Digital del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. No sé si habéis visto una película que creo que le da un correlato a esta reconstrucción teórica que ha hecho Tomás, que es La Ola. Una película de 2008 que narra además una experiencia, un experimento real en la California de los años 60, en que un profesor empieza a implementar técnicas de movilización ultranacionalista, casi flirteando con el nazismo, con unos estudiantes que viven en una sociedad que se define por por los tremendos niveles de bienestar material, ¿no? Son estudiantes que tienen todas sus necesidades económicas cubiertas, pero que tienen como vector común también que sienten cierto vacío existencial ante la ética extremadamente individualista y hedonista de su generación. Y entonces, ¿qué pasa? Que el profesor de historia se inventa unos símbolos muy parecidos a lo que es el kit de los imaginarios nacionalistas, ¿no? Pues un gesto que todos comparten, empiezan a identificar, a vestirse igual, empiezan a excluir a aquellos que no forman parte del movimiento de ciertas actividades comunitarias como el deporte, y empiezan a mejorar su capacidad cooperativa entre sí, y empiezan a sentir que se liberan de ese vacío previo de una sociedad demasiado atomizada, de una sociedad basada en el consumo, pero que no les entrega determinadas certezas ontológicas. Al final en la película esto termina en el desastre porque se terminan convirtiendo en un movimiento violento que pone en severos problemas a la escuela. Pero claro, aquí yo creo lo que ha dicho Tomás, lo que ha dicho Ivana nos ha dado la clave política del éxito del nacionalismo contemporáneo, Tomás nos ha dado también una clave de tipo ético-moral, existencial, vinculado con el advenimiento de la modernidad. Pero esto nos sitúa ante un dilema. Resulta que al final los nacionalismos tienen la virtud de hacernos cooperar o de establecer redes de articulación identitaria que permiten cooperar a sociedades de masas que de otro modo se verían desvertebradas. Y por eso algunos intelectuales y también algunos movimientos políticos contemporáneos apoyan el nacionalismo o el reverdecimiento del nacionalismo como un horizonte que puede cohesionar de nuevo a la sociedad civil. ¿Qué pensáis? ¿El nacionalismo efectivamente ha tenido esa virtud o tiene dentro de sí más peligros que posibilidades, sobre todo pensando en el mundo contemporáneo? Bueno, yo no creo que el nacionalismo ayude actualmente, a ser más cooperativo o mm, a renacer esa emoción por la comunidad, ¿no? Por la sociedad comunitaria de la que hablaba Tomás, ¿no? Eso yo creo que fue un éxito cuando surge y en el siglo XIX, también porque no olvidemos que es el siglo del romanticismo, ¿no? Y esta idea romántica y emotiva, ¿no? De pertenecer a una familia, a una nación y de que eso sea algo que nos vaya a unir, pues yo creo que funcionaba en el siglo XIX. Desde luego, yo me atrevería a decir que en Europa y seguro en la España del siglo XXI el nacionalismo no une. Y solo tenemos que ver las realidades nacionalistas que tenemos en este país. Quiero decir que a mí me parece que el nacionalismo como ideología, porque también está
la acepción del nacionalismo como una identidad cultural o lingüística, que puede ser, digamos, o que debe ser en este caso, preservada, ¿no? Pero que no necesariamente tiene que ser la que se imponga. A mí el nacionalismo, y esto es una cuestión muy personal, con la que sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero siempre me parece una ideología excluyente, excluyente de la humanidad. Y a lo mejor en esto soy un poco nostálgica y yo siempre he considerado que el eje vertebrador de cualquier ideología política al servicio del individuo debería ser la preservación del ser humano como tal, ¿no? Ese ser humano haya nacido en el Cairo, en Oslo o en Carabanchel, el ser humano como tal, independientemente de la cultura que tenga, de la historia que tenga, de las tradiciones que tenga, de la lengua que hable, todas muy respetables, pero me parece que eso, en mi opinión, no es el eje que debe diferenciar las políticas y, digamos, las actuaciones políticas hacia los individuos. Y en esto yo creo que la igualdad, ¿no?, de la que hablábamos al principio de esta conversación, en la que se basaron esos primeros ideales de la nación política a finales del siglo XVIII y del siglo XIX, para mí debe seguir prevaleciendo. Desde luego, no sé si en América Latina, y aquí abro una cuestión que igual pueden no compartir, creo que tal vez sí en algunos países de América Latina ese nacionalismo todavía se entiende como un nacionalismo aglutinador. Pero yo creo que en Europa y como digo en España, al menos yo no tengo la sensación de que si tú a la gente le preguntas o le hablas de nación y de nacionalismo, se ponen en guardia. O sea, el nacionalismo es algo que nos divide, que nos enfrenta, que nos excluye, si estás en un lado no estás en el otro. Entonces, me parece que ahí, y abro el debate, no quiero hablar más en este sentido porque creo que vuestra opinión es muy importante e interesante seguramente, me parece que ahí sí que podemos encontrar diferencias, ¿no?, entre lo que actualmente en el siglo XXI pueden ser los nacionalismos en nuestras sociedades europeas o otros nacionalismos, no sé si en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Bueno, muy interesante. Ivana toca una llaga y es la llaga también de el renacimiento de los nacionalismos bajo nuevos vectores ideológicos durante los últimos 20 años, que de alguna manera también vienen a tensionar este ideal centrado en el individuo, en la idea misma de los derechos humanos, que tiene mucha relación con lo que ha dicho Ivana, ¿no? Esto que ha descrito muy bien, la emergencia de esta idea de los derechos humanos, que ha descrito muy bien el historiador Samuel Moyn en su libro de la Utopia, según la cual ya las personas no son depositarias de derechos civiles o políticos o sociales simplemente porque están adscritas a una nación concreta, sino por el hecho mismo de nacer, ¿no? Curiosamente, el nacionalismo y el humanitarismo internacionalista son ideologías gemelas que probablemente a principios del siglo XIX van de la mano para desmantelar el antiguo régimen, pero que hoy en día han entrado en flagrante contradicción. Y aquí la dificultad también está en imaginar horizontes posnacionales. ¿Es posible organizarnos en grandes comunidades de masas prescindiendo de una idea de la fuerza de la nación y de esos aparatos que se han construido a partir de esta base como lo son los estados nacionales? Bueno, es una discusión fascinante, pero vamos a ver qué piensa Tomás de todo esto. Sí, yo quiero volver a lo que planteaba Ivana, porque he encontrado un punto en el que no estoy de acuerdo con ella y entonces me encanta porque así vamos a poder discutir, si no esto es muy aburrido. Yo es que no creo que haya tanta diferencia entre el nacionalismo del pasado y el actual. Es decir, el nacionalismo tiene siempre un componente excluyente y lo voy a decir de una forma quizás más plástica. Si uno piensa en los poetas del romanticismo alemán,
y su búsqueda de la cultura alemana y las raíces de la cultura alemana, pues son muy simpáticos, es decir, o sea, son esta gente que recorrían los pueblos recogiendo Sí, leyendas, etcétera. Pero eso lleva directamente, no digo que necesariamente, pero sí directamente a los hornos crematorios del Tercer Reich. Y lleva directamente, ¿por qué? Porque si nosotros partimos de que una nación es una comunidad definida por iguales y que todos tienen que ser iguales, las sociedades humanas a lo largo de la historia han sido sociedades heterogéneas con distintos orígenes, distintas lenguas. No existe una sociedad histórica que sea estrictamente homogénea. Por lo tanto, el nacionalismo tiene que construir esta homogeneidad y tiene que construirla en un proceso de exclusión absolutamente eh, imprescindible. Me atrevería a decir más. Toda nación está construida sobre genocidios de otras naciones posibles. Un genocidio que puede ser un genocidio blando, es decir, puede ser un genocidio blando en la medida en que hay un genocidio cultural. Es decir, si yo pienso en el caso de la Nueva España del momento de la independencia, el 65% aproximadamente de la población no hablaba español. Entonces, lo que hace el Estado mexicano a lo largo del siglo XIX en su proceso de construcción nacional es homogeneizar la población y convertir una nación mexicana de lengua española. Eh, Eso se podría aplicar a cualquier otro país. Hay casos de genocidios en sentido estricto. Está el caso de la Alemania nazi, que decide que los judíos askenazis no son alemanes y por lo tanto se les extermina. O está el caso de la Turquía moderna, una vez que desaparece el imperio turco con los armenios, en los cuales también hay un genocidio, en este caso un genocidio físico. Pero yo creo que ese componente es necesario en cualquier nacionalismo. Es decir, o sea, tenemos que construir la nación y para construir la nación hay que destruir cualquier tipo de heterogeneidad dentro de ellos. Me voy a extender un poco más en el caso mexicano, porque además, bueno, es el que yo más conozco, pero supongo que para muchos de los que nos oyen es los que les resulta más extraño de esa especie de genocidio cultural. Claro, lo que más sorprende en el caso mexicano es el componente étnico de ese genocidio cultural. Es decir, en realidad, la gran discusión del proceso de construcción nacional del siglo XIX mexicano es, ¿somos españoles o somos indios? Esa es, digamos, la gran fractura. Claro, la Revolución Mexicana, no la Revolución Mexicana, porque en realidad es una cosa que inicia el porfiriato, decide, no, somos mestizos, es decir, un 50% indios y un 50% españoles. Claro, eh, eso sigue siendo un concepto racial, sigue siendo un concepto de exclusión, porque claro, aquel que no sea un 50% indio y un 50% español, que es un hijo de la chingada, pero no es mexicano, es decir, está excluido del ser mexicano. Esa voluntad de exclusión es a la que me refiero y yo creo que esa está latente en cualquier nacionalismo y está latente en cualquier nacionalismo, además siempre con ese fantasma de lo étnico detrás, porque en el fondo lo que contó el romanticismo alemán y lo contó Herder ya desde el principio es que una nación es una raza. Una nación es una lengua porque es una raza. Y eso yo creo que en el caso de España, si vemos todos los discursos nacionalistas, me da igual del nacionalismo español que de los nacionalismos periféricos, hay un componente de exclusión del otro, del que no ujú. habla mi idioma, del que tiene un origen distinto al mío. Y eso creo que forma parte del ADN de cualquier nacionalismo. Ivana, no sé si quieres Sí, ¿no? contestar. Estoy de acuerdo con Tomás, claro, la exclusión es consustancial al surgimiento del nacionalismo, pero yo también diría, y en esto a lo mejor también hay discrepancias, que el nacionalismo es algo que se construye con el proceso de construcción nacional, al menos como ideología, o sea, que no es previo. Es decir, cuando surgen las naciones en el siglo XVIII, em, responden a unas necesidades históricas del momento, y sociales y políticas, a unas necesidades. Y retomando lo que preguntaba Rodrigo en su última intervención, yo creo que actualmente nuestras sociedades, nuestras comunidades políticas, tienen unos problemas que están por encima o que ya han rebasado los límites nacionales de nuestras naciones, ¿no? O de nuestros estados-nación. Y que por lo tanto los problemas que tenemos como sociedades ya no son problemas que se pueden resolver al interior de los límites físicos, políticos y estatales de nuestros estados. Es decir, esa globalización nos ha pasado por encima. Nuestros problemas ya son globales.
el cambio climático, las migraciones por cuestión de las guerras, las violencias, las crisis de las democracias, es decir, son ya problemas que muchas veces no están en la mano de nuestros estados y por lo tanto de quienes gobiernan nuestros estados resolver al interior de los mismos, porque también están dependiendo de la existencia de quienes toman unas decisiones que se escapan a eso, a la capacidad de intervención de nuestros estados o de los gobernantes de nuestros estados. Y ahí sí que tiene mucho que ver, pues eso, la idea de que hay una especie de mercado, ¿no? Que es un fantasma, un capitalismo que existe y que toma decisiones por nosotros, ¿no? Ahora mismo tenemos unos desafíos con la inteligencia artificial, con las redes sociales, todo eso ha vaciado de contenido nuestras sociedades y ha generado unos problemas que superan, creo yo, a los límites de los estados nacionales y al mismo tiempo ha generado la reacción, ¿no? Igual que aquella reacción del siglo XIX, ha generado una reacción de aquellos que se están rearmando, y retomo lo que decía Tomás en una de sus intervenciones, con la emotividad, con el apelo a esa emotividad de somos una familia, somos una nación, tenemos que volver a la esencia, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Es decir, vemos que todos estos movimientos reaccionarios, generalmente de ultraderecha, aunque también en la izquierda se está en algunos casos volviendo, ¿no?, a esa cuestión de la nación, se están reactivando precisamente para intentar de alguna manera reaccionar a unas realidades que como yo creo, ¿no?, que ya no dependen de nuestros propios estados, ¿no? Los desafíos que tenemos como sociedades no dependen de nuestros propios estados, no los pueden resolver aunque quieran. Entonces, bueno, yo no sé si aquí tendremos que pensar como Ferrajoli, ¿no? Como en entidades supranacionales, en esas constituciones cosmopolitas de grandes sociedades que nos ayuden realmente a resolver problemas que son supranacionales. Perdón, Rodrigo, ¿puedo? Porque es que me Dale, dale, parece dale, Tomás, claro, que claro. Iván ha abierto un campo que me parece enormemente interesante, o que puede ser interesante, ¿no? Em, Volviendo a la pregunta que tú planteabas, es decir, ¿qué pasa en las sociedades? Estamos en una época posnacional, primero esa sería una pregunta. ¿Qué va a pasar cara al futuro? Yo creo que, claro, tanto Ivana como yo tenemos un problema, ¿no? Y es que somos historiadores. Entonces, los historiadores somos muy buenos prediciendo el pasado, pero prediciendo el futuro se nos da francamente mal, ¿no? Entonces somos un desastre, ¿no? Ahora, si lo que me estás preguntando es cuál es mi opinión personal con respecto a esto, yo creo que la función de un Estado no es representar la identidad de sus ciudadanos. Mi identidad la defino yo y no necesito que un Estado la defina. Yo lo que le pido a un Estado es que respete los derechos de los ciudadanos, o sea, que garantice los derechos de los ciudadanos y que garantice un aceptable reparto de recursos entre los ciudadanos. No le pido que construya mi identidad, ni cuál es mi idioma, ni cuál es mi cultura, ni cuál es mi definición nacional. Ahora, esto finalmente no deja de ser un viejo discurso ilustrado, con lo cual cada vez me siento más viejo cuando planteo esto, ¿no? Pero la pregunta de fondo, y esa sí que es una pregunta que yo no sé qué opinan ustedes, pero que habría que debatir sobre ello, es si eh, cualquier forma de organización política no necesita un componente mítico que le dé sustento. Es decir, finalmente el nacionalismo yo no estoy completamente de acuerdo que el nacionalismo sea exactamente una religión, pero sí tiene muchos componentes de la religión, es decir, liga al individuo con lo trascendente. Entonces, la pregunta es, ¿podemos crear comunidades políticas basadas única y exclusivamente en lo que he dicho, en garantizar los derechos de los individuos y de las comunidades y un razonable reporte de recursos, o hay un componente mítico que es necesario para legitimar el poder? Y esa es una pregunta que se las dejo a ustedes, pelearse con ella. Bueno, Mm, esto a mí me recuerda mucho, si me permite solo un apunte, Ivana, a este libro de Bruno Latour llamado Nunca fuimos modernos, ¿no? Que precisamente habla del fracaso de ese intento de organizar el poder sobre bases racionalistas y utilitaristas, es decir, fundamentándose en los intereses objetivos de los individuos y en los contratos que vayan estableciendo
con miras a esos intereses objetivos. Y Bruno Latour dice, bueno, la Ilustración se imagina que es posible esta suerte de organización fundamentada simplemente en criterios lógicos y en el encuentro de patrones intersubjetivos que maximicen nuestro placer y nuestro bienestar individual. Y sin embargo, ¿qué sucede? Que al final la Ilustración da lugar a 2 siglos en que emergen las ideologías sustitutivas de los mensajes religiosos, mesiánicos y salvíficos, a 2 siglos de nacionalismos y a 2 siglos en que finalmente la esfera política y también la esfera social termina atravesada por todos estos sistemas míticos. Entonces, claro, hay otro texto muy interesante respecto de esto, ¿no? Que son Las fuentes del poder social de Michael Mann, que dice, toda red de poder, todo grupo de poder que desee articularse e institucionalizarse necesita de ciertos mitos que subsuman los intereses de los individuos en una suerte de interés colectivo. Y en ese sentido, al final, uno tiene que pensar en el Homo sapiens como un ser simbólico que necesita de esos mitos simplificadores. Y por tanto, a mí, respecto de lo que dice Ivana, me cuesta pensar en un mundo cosmopolita en que de alguna manera demos lugar a un Estado supranacional que nos gobierne de acuerdo a los intereses del conjunto de la humanidad, si primero no se encuentra una alternativa ideológica convincente al nacionalismo. Y da la impresión de que por algún motivo, desde los años 90, no se ha logrado encontrar esa alternativa. Es decir, la gente no se identifica con los objetivos de la Agenda 2030 como se puede identificar con López Obrador sosteniendo la Virgen de Guadalupe o como se puede identificar con Trump remitiendo a esa edad dorada de los años 60 en que todo el mundo comía hamburguesas y conducía un Ford, ¿no? Entonces da la impresión de que el nacionalismo tiene esa capacidad simbólica y esa resonancia experiencial que le da un poder tremendo para significarnos como comunidad. Y esas alternativas supranacionales, cosmopolitas, basadas en la tradición ilustrada, da la impresión de que no han logrado calar en nuestros afectos. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Yo creo que es uno de los grandes nudos gordianos de este mundo post-global en el que estamos, al que estamos transitando y de manera muy amenazante y muy peligrosa, ¿no? Pero bueno, Ivana, por favor. No, simplemente, bueno, respecto a lo que comentabais ahora, claro que, pues bueno, es una cuestión muy, muy compleja esta de prescindir de los mitos, ¿no? Yo creo que la pregunta también sería es, ¿por qué todos tenemos que tener el mismo mito? Quiero decir, ¿por qué no podemos ser una comunidad política que albergue distintas lenguas, distintos mitos, distintas religiones? Es decir, ¿por qué eso es lo que todavía, ¿no? Y aquí apelo a lo que tú estabas comentando. A ver, yo no tengo una solución, como dice Tomás. Sí, no solo se me da fatal, sino que es que ni lo intento. Pero la cuestión es ¿por qué todavía nos cuesta tanto romper aquello que construyeron esos padres fundadores, ¿no? De finales del siglo XVIII, de identificar a una nación, un Estado? En más de 200 años no hemos sido capaces, la sociedad no ha sido capaz de decir, bueno, ¿por qué no un Estado con muchas naciones? ¿Y por qué esto no puede ser más grande? Y seguimos dependiendo de que cada uno quiere sus mitos, y ahí está un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? El éxito de esa construcción, de esa nación, de esa invención, pero que creo que objetivamente ya no responde a las necesidades actuales, más que a unas necesidades emotivas de no perder o de anclarse a un pasado que además ahora, pues eso, reaccionan no solo frente a la cuestión emocional o afectiva, sino también frente a cuestiones muy crematísticas, ¿no? Es decir, prácticamente eh, casi todos los movimientos que han hecho un repliegue hacia el nacionalismo son movimientos de ultraderecha que además defienden en muchos casos, como es en el caso de España, un neoliberalismo salvaje que va mucho más allá de casi de cualquier capitalismo que pudiésemos conocer, ¿no? Hasta la fecha.
Entonces ahí son componentes que, bueno, a tener en cuenta en una evaluación y en una proyección hacia un futuro. Pero bueno, yo no tengo la solución, solo pongo el problema encima de la mesa. Tomás, no sé si querías comentar algo. No, no, yo Me es que parece. lo que pasa es que en mi caso personal distinguiría dos cosas, ¿no? Por un lado, como historiador, hay un fenómeno que me resulta absolutamente fascinante, que es cómo se inventan las naciones, es decir, o sea, cómo se construyen relatos míticos articulados con una capacidad de movilización enorme, a pesar de la incoherencia en muchos casos del propio relato, es decir, y eso es el campo que a mí me interesa, y como ciudadano, es decir, como ciudadano participante en la vida pública, y yo desde luego creo que los historiadores tenemos la obligación de participar en el debate público, creo que no es ni siquiera una elección, es una obligación. Sí tengo muy clara mi postura, es decir, no creo que haya nacionalismos buenos, ni nacionalismos de izquierdas, ni nacionalismos de derechas. Los nacionalismos son todos malos, o sea, es decir, o sea, no creo que haya otra forma de plantearse el asunto. Es más, me atrevería a decir que hay sociedades enfermas de nacionalismo y creo que es una enfermedad de la cual es muy difícil de librarse de ella. Pero siempre me asalta la duda de si este discurso, que insisto, no deja de ser un viejo discurso ilustrado, no comete un error y es olvidar algo antropológico a nuestra especie, ¿no? Que es esa necesidad de distinguir entre ellos y nosotros, entre un nosotros en el que priman las funciones de solidaridad y un ellos que son esos ajenos. Ahora, frente a esa duda, que ya veo, Rodrigo, que tú te parece que esa duda te asalta tanto como a mí o más, frente a esa duda, mi pregunta es, ¿eso es una realidad antropológica o es una construcción histórica? Bueno, efectivamente, es lo que te iba a decir. Digo, el único problema que podría haberle a aseverar que los nacionalismos son malos es que se podría aducir a esa afirmación que, bueno, si los nacionalismos son malos, si los nacionalismos son malos porque son una forma de imaginario colectivo que se fundamenta en la idea de que formamos una comunidad de iguales que por definición excluye a los otros que no pertenecen a este grupo de iguales, al final esto lo tenemos en casi todas las formas de organización tribal, familiar, comunitaria, es decir, es un sistema de pensamiento que las naciones extrapolan a grandes sociedades de masas o los nacionalismos extrapolan a grandes sociedades de masas, pero que yo diría que es algo antropológicamente al menos muy presente en distintas épocas y lugares. Entonces, claro, si asumimos efectivamente que necesitamos de imaginarios comunitarios míticos que siempre tienen un pozo excluyente para organizar nuestras redes de cooperación y nuestras pertenencias intersubjetivas, entonces el nacionalismo no podríamos tacharlo de malo, sino o como mucho de una suerte de mal necesario, ¿no? Ahora bien, como tú dices, y creo que Iván a quiere hablar, ¿no? La pregunta es, necesariamente para construir sistemas de pertenencia y de cooperación intersubjetiva necesitamos esas comunidades que dependen de la exclusión de un otro. ¿Lograremos construir la idea de una humanidad universal mientras no aparezca un alienígena marciano que nos quiera invadir? Que por cierto, este tema tan recurrente en la ficción estadounidense que defiende el globalismo es muy interesante, ¿no? Porque al final tiene que aparecer un alienígena invasor en muchas de esas películas para que la humanidad finalmente se sienta una. Pero Ivana, y ya vamos a No, ir cerrando. Sí, sí, no, simplemente un apunte. Al final, si aceptamos que la exclusión es algo antropológico, prácticamente estaríamos diciendo que el nacionalismo es algo natural. Y desde luego no creo que estuviésemos aquí de acuerdo diciendo, o sea, ninguno de los que estamos aquí, de que la nación y el nacionalismo es algo esencial, natural y que por lo tanto el individuo no puede hacer nada porque es algo que le viene inherente a su condición humana antropológica. Entonces, ahí yo creo que habría, para eso sirve la historia, ¿no? Para también definir, no es lo mismo. Las exclusiones que se pueden practicar en grupos tribales en no sé qué momento del inicio de los orígenes de la humanidad
a lo que supone la construcción de la nación y el nacionalismo a finales del 18. La Bueno, muy historia al menos interesante, sirve ¿no? para eso. Yo creo que Iván ha dado una respuesta muy historiográfica y que efectivamente arroja, bueno, arroja el poder el superpoder del relativismo histórico frente a las convicciones que tratan de esencializar al ser humano. ¿Y en qué sentido lo digo? Claro, uno podría creer efectivamente que el mundo siempre ha funcionado así, con comunidades cerradas que se definen por mitos compartidos contra las comunidades adyacentes. Pero, hombre, un historiador sabe que esto de un Estado que gobierne sobre un pueblo que se pretende homogéneo culturalmente es algo que solo surge con el nacionalismo. Es que antes de eso pensemos en todos los imperios que dentro de sí tenían distintas etnias, distintas lenguas y que convivían bajo sistemas de leyes que les permitían cooperar entre sí en mayor o menor medida, ¿no? Es decir, esto de las comunidades homogéneas que tienen que ser tales para poder establecerse como grupos, es una idea propiamente nacionalista, pero que no se compadece de la riqueza de la historia, que casi siempre ha visto cómo esa diversidad se lograba gestionar políticamente en sistemas que iban de la confederación tribal al imperio multinacional y a la ciudad-estado cosmopolita, ¿no? Y esta es una de las misiones de este programa, más que entregar eslogans fácilmente digeribles, problematizar la manera presentista que tenemos de concebir el mundo y tratar de quitarnos las gafas ideológicas con las cuales muchas veces vemos complacientemente la realidad. Así que a no ser que Tomás o Ivana tengan algo que añadir, porque ya se nos está yendo el tiempo, algún mensaje final, alguna clausura. Yo quería añadir algo final, porque Sí. al final tanto Ivana como yo somos especialistas o hemos trabajado básicamente sobre el nacimiento de los estados-nación en el mundo iberoamericano, y es de lo único que no hemos hablado, ¿no? Es decir, hemos hablado de todo salvo de Sí. eso, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, porque me parece que es útil tenerlo en cuenta, considerar que el Estado-nación español es igual de antiguo, igual de moderno que el mexicano o el argentino, es decir, son todos fruto de la disgregación de la monarquía católica. Y lo único que diferencia a unos y a otros es que el español decide, y digo decide con todo lo que significa el término, eh, asumirse heredero de la antigua monarquía, y los otros asumen considerarse que la antigua monarquía había sido una cárcel de sus naciones. Pero en realidad eso es una ficción, es una construcción historiográfica del siglo XIX. Sí, eso mea culpa, la entono totalmente, porque efectivamente hemos hablado muy poco del nacionalismo como fenómeno concreto dentro del mundo iberoamericano, pero habrá que convocaros a otro programa para hacerlo, ¿no? También está bien dejar que el pensamiento vuele y hoy nos hemos ido más a la abstracción de un problema que en realidad no se restringe tampoco a los límites del mundo iberoamericano, es decir, tampoco podemos caer en ese esencialismo, sino que es totalmente transnacional, transpacífico, transatlántico y conecta a las sociedades de habla hispana y de habla portuguesa con lo que sucede en el mundo de habla inglesa, con lo que sucede en Asia y demás. Pero otro día os voy a invitar porque efectivamente debiéramos centrarnos tal vez en ese tránsito tan fascinante de un mundo totalmente anacional, como lo es esa monarquía católica de antiguo régimen en que conviven aragoneses, castellanos, vascos, tlaxcaltecas, mapuches, vecinos o súbditos del Reino de Santiago, en una suerte de cacofonía, de galaxia de distintas jurisdicciones que solo tienen como vector común la Iglesia católica y el credo católico y la fidelidad a la dinastía, y en ese pluralismo jurídico y en ese pluralismo cultural permanece el imperio durante 300 años para luego de repente sufrir una drástica nacionalización. Entonces, en algún momento tendremos que explorar de manera más profunda ese mundo no nacional que era en esas monarquías ibéricas imperiales de, el siglo XVIII, de los siglos XVI, XVII y XVIII.
De cualquier modo, yo creo que podemos estar muy satisfechos. Hemos hablado de la emergencia del nacionalismo como fenómeno político que pretende construir una comunidad de iguales al interior de determinados territorios acotados, en principio como un proyecto cívico que tiene muchos elementos rescatables y que sirve para desmantelar el antiguo régimen, como nos explicaba Ivana, además con esa potencia moral, aglutinante, cultural, que le da el hecho de apelar a las emociones y de apelar a los afectos comunitarios que tienen una enorme resonancia en nuestra antropología. Necesitamos ser parte de algo, necesitamos sentir que nuestra individualidad se diluye en una cierta totalidad o en una cierta colectividad, y el nacionalismo aprovecha eso muy bien y sigue colmando de alguna manera esa sed tribal. Pero bueno, hemos visto que finalmente esta dimensión ética y política del nacionalismo, que le convierte en un instrumento tan eficaz de construcción de realidades soberanas en los últimos 200 años, es un fenómeno histórico. Y como fenómeno histórico no podemos entregarnos al fatalismo y pensar que estamos destinados a seguir viviendo en un mundo de naciones, de estados nacionales y de nacionalismos redivivos como el que parece o el que pareciera si tomamos una visión cortoplacista que está volviendo a triunfar en estos momentos del siglo XXI. Así que yo creo que nos vamos con la medicina de un sano relativismo, de una perspectiva diacrónica y muy crítica que nos han entregado nuestros dos ponentes, nuestros dos contertulios, a los que les estamos pues tremendamente agradecidos, como no podía ser de otro modo. Así que gracias, os decimos adiós o hasta la próxima por si queréis volver a venir. Muchas Gracias, gracias, Rodrigo. Rodrigo, por la Chao. invitación. Tomás, encantada de conversar. Chao. Encantada, Ivana. Iberómanos, un podcast sobre historia, ideología y geopolítica en el mundo ibérico global.